Lo dijo en la primera hora. Seguimos aquí en A Primera Hora por Armónica FM y las plataformas digitales de Primera Plana. Gracias por su generosa sintonía. Dejemos estos temas, estos avatares de la política interna, que habrá que seguirlos abordando. Más adelante conversaremos con Leonidas Issa sobre la postura de la CONAIE respecto del gobierno electo de Daniel Noboa, quien ayer finalmente apareció. Luego de 4 días de silencio total, apareció con un tuit que más adelante lo vamos a revisar. Y también le preguntaremos sobre el caso de Peter Calo, así que ya mismo Leonidas Issa. Pero salgamos del Ecuador y les propongo irnos a la Argentina. Y para entender lo que pasa en Argentina hay que acudir a los estudiosos. Alguna gente desde su propio sesgo, porque le cae mal la izquierda, dicen que cómo es posible que Milei no haya ganado. Otros que porque no toleran la derecha, que bien, que Massa, eso significa que va a continuar el kirchnerismo, el peronismo, que no sé qué. Bueno, dejemos cualquier conversación epidérmica, periférica, y vamos a lo de fondo con un especialista para entender. El resultado, fruto de la voluntad del pueblo argentino, el 19 de noviembre se enfrentarán en el balotaje o balotaje, como dicen en Argentina, segunda vuelta, como decimos acá en el Ecuador, Sergio Massa, que encarna al oficialismo. Sergio Massa fue candidato presidencial en el año 2015 en la elección que ganó Macri. Macri le ganó a Daniel Scioli, que era el candidato del oficialismo de la época, el candidato auspiciado por la entonces presidenta Cristina Fernández. Sergio Massa fue además ministro de Economía y Finanzas del actual gobierno, el presidente Alberto Fernández, versus Javier Milei, que creo que muchos hemos revisado su discurso, su postura, muy parecida a la de la vicepresidenta electa acá, ¿no? Renegando de la salud pública, la educación pública, la estructura del Estado, etcétera. Bueno, entre los dos, los argentinos se pronunciarán y elegirán al nuevo inquilino de la Casa Rosada el próximo 19 de noviembre. Le quiero agradecer a Catalina Barreiro, que está conectada con nosotros. Ella es académica, pertenece al Instituto de Altos Estudios Nacionales, el IAEN. Doctora Catalina, bienvenida, buen día. Le saludamos mi compañera Belkis Sánchez y quien le habla Fabricio Vela. ¿Cómo le va? Buenos días, tanto a Belkis y a usted, Fabricio. Gracias por la invitación. A usted, doctora. A ver, por eso acudo a los especialistas. Yo no he seguido hacia profundidad el proceso electoral de Argentina, sino más allá de lo que han dicho los medios. Usted sí. Yo quiero pedirle una valoración para entender la postura, el pronunciamiento popular de los argentinos. A través de ese pronunciamiento, Massa obtiene el 36%, Milei el 30%, y los dos se enfrentarán en el balotaje. Le escucho. Creo que hay que partir de dos cosas. En primer lugar, Massa, digamos que es un político mucho más antiguo que Milei. Es un político que vive en la tradición peronista, que en la Argentina no es menor. Hablar del peronismo es hablar casi de una tendencia política en donde prácticamente todos los políticos han pasado. Es una remembranza de cierto discurso de reivindicación social y de los servicios sociales. Massa ha sido un político que ha logrado ganar elecciones varias veces, no ha asumido sus cargos, pero se ha visto una gran habilidad para lograr tener coaliciones y alianzas que siempre le han permitido tener un porcentaje importante. Tanto es así que sin ser del partido de los actuales gobernantes, llega a ser el superministro de Economía en una época de una crisis terrible, en donde además genera ciertas políticas sociales, como por ejemplo en la reducción de impuestos, el hablar de un fortalecimiento de los servicios sociales, que eso hace que en la Argentina piensen que no se trata de un candidato del kirchnerismo exactamente, pero sí de un candidato que puede volver a tener un cierto matiz para fortalecer los servicios sociales y ciertas garantías que se perdieron a partir de los años 90 en ese país. Por otro lado, en cambio, Milei lo que hace es fortalecer un discurso que tiene 3 patas importantes. La primera, la inflación y la crisis económica, proponiendo una posible dolarización. Hay que tomar en cuenta que la Argentina probablemente tiene una historia de experimentos económicos muy fuertes en América Latina. Recordemos en los años 90 la famosa convertibilidad, y además con procesos inflacionarios desde los 80, y que ahora pues ven como una posible salida el tema
de la economía dolarizada. La otra pata que tiene Milei es un discurso clarísimo en contra de las élites políticas tradicionales, en donde, si bien es cierto, Massa no está encajado ahí estrictamente, pero sí es un político más tradicional que él. Esto ha permitido también que gran parte de esa juventud argentina que se ve en la desesperanza de una situación sin salida, piensen que Milei es una opción, sobre todo porque irrumpe sin necesidad de tener estos acuerdos políticos tradicionales. Y una tercera, que probablemente es la más complicada de todas, y es el hecho de tener una posición terriblemente conservadora en un país que ha logrado tener grandes reivindicaciones, sobre todo a nivel de los derechos reproductivos, de los derechos de la mujer, reivindicaciones que podríamos decir de amplitud de derechos humanos. Él está en contra del aborto, es intolerante a las opciones sexuales y, al parecer, de alguna manera, también habla sobre portar armas por el nivel de violencia y también del crimen organizado que opera dentro de la Argentina, y esto ha permitido que muchos sectores que son prácticamente entre los 40 y los 60 años, que son todavía productivos, vean en Milei una opción. Doctora, bienvenida nuevamente, buenos días. Partiendo de esta radiografía de ambos candidatos, propongo lo siguiente. El día de ayer, en un titular de El País, se decía, las encuestas fallaron en el ganador de las elecciones en Argentina, pero acertaron en lo esencial. Lo esencial en este caso era que se veía venir, y así lo daban cuenta varias de las encuestadoras, se veía venir esta segunda vuelta entre el peronismo y la ultraderecha. No obstante, dice, las encuestas fallaron en el ganador porque se advertía que Milei iba a ser de alguna manera el triunfador, pese a que podía haber esta segunda vuelta, pero no fue así. Fue más bien a la inversa. ¿Y cómo se lee en este sentido estos resultados que dieron las encuestas en su momento versus los resultados de la elección del fin de semana? Bueno, yo debo decirles una situación. Yo estudié en Argentina, mi doctorado, estuve ahí viviendo 5 años y conversaba justamente con mis colegas luego del debate. Y la percepción del ciudadano normal era que Massa estaba más capacitado que Milei para el tema de gobernar y de generar, como digo, unas alianzas que serían absolutamente oportunas en la medida de que existe una alta polarización social y política en la Argentina. Me parece que las encuestas generalmente dan unas tendencias que ya lo hemos visto en varias circunstancias. Pensemos nosotros mismos en nuestra segunda vuelta, quienes quedaron. Hay también una percepción de que Milei iba a tener una gran aceptación y en algunas inclusive se atrevieron a decir sobre el tema de su posibilidad de primera vuelta. En todo caso, lo único que pasó, que es lo que siempre pasa, es que no necesariamente una muestra, y sobre todo en los países latinoamericanos, puede predecir lo que pasa adelante de la papeleta. La Argentina también es un país con una tradición populista en donde prácticamente los votantes deciden a último rato por ciertas circunstancias que solo saben ellos cuando enfrentan el voto. Y creo que eso fue lo que pasó. Pero la percepción de las capacidades de gobierno conciliador parece que Massa las tuvo más y no quiere necesariamente toda la Argentina seguir manteniendo una polarización que Milei sí puede representar. ¿Qué representa Milei para usted, doctora? ¿Qué encarna Milei? En realidad, si nosotros vemos en la Argentina, ha habido personajes que son extremistas. Y Milei lo que encarna... Perdón que le interrumpa. Dentro de ese extremismo, yo podría mencionar, por ejemplo, a Carlos Menem, que incluso llegó a ser presidente de la Argentina y fue el artífice del modelo de convertibilidad de la moneda. ¿Podría ubicarle en ese extremismo o no a ese punto, doctora? No, yo creo que Menem fue justamente un personaje del peronismo, clásico del peronismo, con grandes habilidades políticas, con grandes habilidades, digamos, de consolidación de alianzas que lastimosamente siempre se han devenido en actos de corrupción,
en la repartición de lo que han sido los bienes del Estado, pero Milei no proviene tanto de esa práctica. Milei lo que es un extremista, economista, muy ligado más bien a los extremos que se están dando en América Latina y en el mundo, que se llaman el tema libertario, que es volver a repensar en un Estado pequeño, pero con grandes capacidades de control en términos de seguridad y con una visión, como digo, más bien conservadora frente a la religión. Es una suma de varias cosas. Es una suma de un liberalismo capitalista, en donde el éxito está en privatizar servicios y reducir el Estado, pero además en un fundamentalismo religioso católico, en donde ni siquiera el Papa se ha excluido en el caso de Milei, en donde principalmente se va en contra del aborto, de las opciones sexuales, e inclusive a veces del divorcio, y que pretende volver a pensar o decir en el debate que la familia es la unidad que resuelve todo en la sociedad. Eso del Papa le pudo haber pasado factura, Papa argentino, muy querido en ese país, donde además hay un componente católico muy grande, pero esa crítica, ese cuestionamiento a Jorge Mario Bergoglio, al Papa Francisco, ¿pudo haberle también afectado a Milei, doctora? Probablemente, pero lo afecta en un sector que no es el mayor votante. El mayor votante en la Argentina, como casi en todos nuestros países, son gente que está entre los 18 a los 40 años. Y esos 18 o 40 años, por el contrario, son irreverentes a la religión clásica que se ha tenido. Son aquellos que han salido justamente a mirar y estar en las manifestaciones pro la ampliación de derechos humanos, del aborto, del matrimonio igualitario, que más bien parecería ser que lo que quieren es romper justamente con esa visión conservadora de la familia, de la religión y del Papa, inclusive como un símbolo de quien dirige o no la vida espiritual mundial, ¿no? Vamos al otro lado, en cambio. Lo de Massa. Usted ya nos ha explicado un poquito el perfil de Massa, la trayectoria política, pero muchos, viendo las cosas desde lejos, dicen, ¿cómo es posible? Argentina está con problemas económicos, con problemas políticos. Massa fue ministro, algunos dicen que ha sido el peor ministro de Economía. Yo no lo sé, no tengo referencias, yo le cito algunos comentarios. ¿Cómo es posible que Massa llegue a la segunda vuelta y encima que haya ganado la primera vuelta? Expliquemos el fenómeno Massa, doctora. Y yo, como digo, hay que entender varias cosas. La Argentina tiene una alta tradición de considerar que el peronismo es la solución para todos. Por eso es que gran parte de los políticos, todos de alguna manera, han pasado por parte de una trayectoria política por el peronismo. El peronismo tiene además una línea importante que la Argentina le ha ido perdiendo justamente desde Menem, que es el hecho de un estado de bienestar en donde le permitió en los años 30, 40 y 50 llegar a tener un estilo de vida y un estándar de vida social con una clase media muy cómoda. Esto se perdió desde los años 80 y en los 90 terminó prácticamente con la privatización. En el caso de Massa, si bien es cierto, tiene un proceso inflacionario de 138% que va cambiando sus precios, pero va decayendo su moneda, él sigue planteando, y lo acaba de hacer, una reducción de impuestos, y sigue planteando reglas de protección social, seguridad social, fortalecimiento de sindicatos, y además un tema de posible empleo pleno. Esto contrarresta con el hecho de que Milei más bien retoma un discurso de los años 90 sobre una privatización prácticamente a ultranza sin ningún tipo de derecho social. La otra cosa que es importante, la fracción social en Argentina producida por el kirchnerismo es algo que la gente ya no quiere, el ciudadano. La polarización ya no lo quiere, porque ha habido demasiado evento de manipulación política
y de poder frente a ciertos escándalos, que lo que prefieren es tener un acuerdo, un nunca jamás como el acuerdo español, para volver a tener una forma mínima de gobierno, que es lo que están esperando. Massa representa eso. Massa representa la posibilidad, que no necesariamente vaya a concretarse, pero en su discurso y en el último acto de los impuestos, la gente lo que percibe es una posibilidad de volver a tener ciertas protecciones sociales a través del gobierno, ciertos acuerdos políticos que ya no sajen entre amigos y enemigos, y además la posibilidad de volver a tener, como digo, una forma de acuerdo social para comenzar una Argentina que prácticamente tiene una crisis política, una crisis económica que no ha parado ya por varios años. Como usted dice, la población, en este caso la población argentina, no quiere más polarización. Y aunque no necesariamente los votos son endosables, de cara a esta segunda vuelta están en juego finalmente los votos de los otros candidatos que participaron en la elección y aún también de este segmento quizá de indecisos. Yo consulto, ¿qué esperar de esta segunda vuelta? Más todavía cuando Milei no descarta, o al menos ha valorado esta posible incorporación a su eventual gobierno de Patricia Bullrich, quien representa a la derecha tradicional. Es posible que en realidad esta segunda vuelta nos permita tener un desenlace que no es la que estamos viendo ahora. Hay una alta posibilidad de que Milei logre capitalizar los votos de aquellos que no lo apoyaron en una primera vuelta. Y probablemente sea el nuevo presidente. Y el argumento más fuerte es el tema de la dolarización. ¿Es una salida a la inflación? Sí. Y esto también va a tener de cara que no hay una propuesta concreta sobre la salida de la inflación. En el caso de Massa, y su producto como ministro de Economía no ha logrado ningún tipo de solución. Por otra parte, la polarización en esta segunda parte del proceso electoral argentino va a ser aún más profunda. En realidad, entre aquellos que van a atacar estos años de progresismo y la falta de concreción, y como digo, la posibilidad principalmente de estabilizar la economía aparentemente sin temas de corrupción. ¿Qué nos puede pasar? Probablemente Milei sea presidente. O sea, ¿usted cree que la postura de Bullrich podría ser clave y decisiva para Milei? Sí, hay una contradicción interesante con Patricia Bullrich. Si bien es cierto, Milei es una persona conservadora, pero Patricia Bullrich, siendo conservadora como es, fue percibida por la gran votación principalmente de los sectores feministas y de mujeres como una posibilidad de representación femenina. Y esto se está jugando en las alianzas con Milei. Y pensemos otra vez, a pesar de que él está en contra del aborto, pero hay una población que sí apoya a Patricia dentro de lo que es la ampliación de derechos. Esto sí podría sumar, más allá de considerar que simplemente es una posición de derecha. Por otro lado, la política argentina es una política compleja de alianzas. Y esas alianzas necesariamente van a tener que estar en la lógica obvia, por una parte la derecha, pero también por otra el centro derecha. Y no hay que descartar que tal vez parte del gobierno actual también tenga fracciones que puedan dividir. Ese es en cambio un problema que tiene Massa que enfrentar, que es el poder capitalizar las rupturas internas que tiene el kirchnerismo. ¿Cómo recibirá el país el nuevo mandatario, quien sea que resulte electo? En realidad recibe un país prácticamente destrozado. Destrozado primero en términos sociales. La política pública ha logrado generar una brecha social muy grande, en donde estamos hablando de índices de pobreza nunca antes vistos, entre el 30 y el 25%, que es de extrema pobreza. Tienen un proceso de inflación
en donde va entre el 138 y 140% mensual. Esto no es una cosa que nosotros podemos imaginar. Por otra parte, existen estas fracciones sociales en donde existe una polarización clara entre el kirchnerismo y el antikirchnerismo. Por otra parte, además, tienen una alta población en desempleo joven, productiva, altos niveles de violencia, una red compleja también instalada de crimen organizado y delincuencia. Entonces, los retos que va a enfrentar el presidente es prácticamente, y en eso tiene razón de alguna manera el discurso de Massa, debería ser comenzar un acuerdo fundacional de poder sacar a la Argentina desde todos los sectores. ¿El gobierno de Massa podría poner fin a esa polarización de la que hablamos? Las habilidades políticas de Massa han mostrado que tiene las capacidades de generar acuerdos, inclusive entre contrarios. Como digo, a él lo que le juega en contra es su experiencia económica y la falta de una propuesta clara de poder tener una salida a ese problema que están viviendo. Doctora, y cierro con esto. Usted nos decía, 5 años vivió en la República Argentina y obviamente habla con conocimiento de un poquito la lógica política de ese país. Allá, por ejemplo, dicen, eso me lo han dicho argentinos, ¿no?, que todos se consideran peronistas, unos de un sentido, otros de otro sentido, pero todas las vertientes políticas tienen alguna relación directa o indirecta con el peronismo. Es un criterio que suelen tener los argentinos que consumen la política. Ahora, dentro de eso, y con esto cierro, doctora, el debate, el cara a cara que tendrán Sergio Massa y Javier Milei, ¿podría ser decisivo con estas consideraciones que usted ha señalado, doctora? Por supuesto, va a ser decisivo. Como digo, la parte más débil que tiene Massa es el tema económico, que en cambio tiene una respuesta concreta a Milei. Pero no hay que desconocer que el peronismo es un símbolo de la política argentina porque durante el gobierno de Perón es cuando la clase media más creció, cuando la educación pública se consolidó, cuando los derechos sociales del estado de bienestar, como son los sindicatos y los servicios sociales, se consolidaron y la Argentina tenía una posición prácticamente preponderante en el continente y con un gran futuro aparente para el escenario mundial. Esto es el recuerdo que el peronismo ha permitido tener hasta el día de hoy y por lo cual los políticos todos se declaran de alguna manera peronista. Pero en el debate necesariamente vamos a ver las destrezas políticas que tiene Massa frente tal vez a una posición muy radical de Milei, pero con respuestas concretas. Doctora Caterina Barreiro, gracias por sus aportes para tratar de entender nosotros desde acá de Ecuador lo que está pasando en Argentina. Por eso era importante conversar con usted. Muy amable, doctora. Muchas gracias. Muy gentil a Caterina Barreiro. Ella es académica, catedrática además del IAEN, el Instituto de Altos Estudios Nacionales, con su visión sobre lo que se podría venir la lectura. ¿Por qué Sergio Massa gana la primera vuelta? ¿Por qué Milei disputará el balotaje o segunda vuelta con Sergio Massa? ¿Cuál podría ser la incidencia del debate? Bueno, se vienen 3 semanas de suspenso en la República Argentina. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.